En esta clase vamos a trabajar con las propiedades del agua y con el proceso de potabilización. Bueno, vamos a trabajar con un pizarrón que nos va a servir de base para ir planteando los distintos temas y vamos a trabajar con algunas imágenes y fragmentos de video. Bien, lo primero que tenemos que entender que el agua la podemos comprender como una sustancia o como una mezcla. Vamos a comenzar entendiéndola como una sustancia. En primer lugar, podemos decir que el agua es un material o una sustancia cuya composición química está formada por hidrógeno y por oxígeno. Esto es lo que ustedes ven en todos lados como la típica fórmula del H2O. ¿Qué quiere decir esto de H2O? Yo lo representé acá con circulitos. Dos átomos de hidrógeno están unidos a un átomo de oxígeno y los representé más chiquitos porque lo van a ver en físico-química a partir de segundo y tercero, los átomos de hidrógeno son más pequeños que los átomos de oxígeno. Entonces, entendemos al agua como un material formado por cada molécula por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Ahora vamos a ver qué propiedades tiene el agua. Vamos a ver algunas, no todas, porque por una cuestión de tiempo no vamos a llegar este año a ver todos los contenidos pautados para el programa de primero. Pero empecemos con la propiedad de que tiene alta capacidad calorífica. ¿Esto qué significa? Que el agua puede, a diferencia de otras sustancias, puede retener el calor por más tiempo. ¿Y esto qué beneficio puede traer a nivel de los ecosistemas y de los ambientes? Pensemos en ambientes desérticos en donde el agua es escasa. Lo que sucede es que durante el día, con el calor del sol, este ambiente se calienta muchísimo, puede llegar más de 40 grados. Pero durante la noche se devuelve este calor rápidamente y las temperaturas pueden llegar a temperaturas bajo cero. Por el contrario, en los ambientes cercanos a cuerpos de agua, lo que encontramos es que no hay tanta diferencia de temperaturas entre el día y la noche. ¿Por qué? Porque durante el día los cuerpos de agua van reteniendo este calor por su alta capacidad calorífica y durante la noche lo van liberando. Por lo tanto, no hay un calentamiento y enfriamiento abrupto como sucede en las zonas desérticas. Y esto es algo que favorece a la vida. Continuemos con las propiedades. En este caso vamos a hablar de las propiedades organolépticas. Recordemos de la clase anterior que son las propiedades captadas con los sentidos. Entonces, si hablamos de la capacidad que captamos con el sentido de la visión, decimos que el agua es incolora, o sea, no tiene color. Si hablamos de su sabor, es insípida, significa que no tiene sabor. Y por último, es inodora, significa que no tiene olor. ¿Sí? Entonces es incolora, insípida e inodora. ¿Sí? Esto es en estado líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estado sólido cambian sus propiedades organolépticas. Ahora vamos a continuar con otra propiedad que son los puntos de fusión y ebullición. Recordemos esto de los estados de la materia, ¿sí? El punto de fusión es la temperatura en la cual un sólido se transforma en un líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura en la cual un líquido se transforma en un gas, ¿sí? Entonces, veamos en el caso del agua, el punto de fusión, o sea, en el punto en el que el hielo se derrite en agua líquida, es de 0 grados, ¿sí? Pasaje de sólido a líquido. Y el punto de ebullición es un punto de ebullición alto, que es 100 grados a nivel del mar. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando la altura y disminuye la presión, esta temperatura baja. Por ejemplo, si quisiéramos hervir el agua en la cima del Everest, la montaña más alta del mundo,
sería de 60 grados. A los 60 grados el agua tendría este punto de ebullición, ¿sí? Pero a nivel del mar, que es donde nos encontramos nosotros, el punto de ebullición es de 100 grados, ¿sí? Como lo tenemos acá, el punto de ebullición es de 100 grados y el de fusión en el agua es de 0 grados. Continuemos con otra propiedad muy interesante que es la tensión superficial. En el caso del agua, el agua presenta una alta tensión superficial. ¿Qué sería esto de la tensión superficial? Como su nombre lo indica, las superficies, en este caso sería de los cuerpos de agua, se comportan como una delgada película elástica. Veamos una imagen para comprender esta idea, ¿sí? Fíjense que esto es un cuerpo de agua y acá tenemos un insecto. Observen la superficie, parece una delgada una delgada película elástica por la cual el insecto va literalmente caminando, ¿sí? Sin hundirse. Fíjense en esta imagen, pasa algo similar. Hay una tensión en la superficie que en este caso se comporta como una delgada película elástica y muchos insectos de los cuerpos de agua caminan sobre las superficies. Este fenómeno de la tensión superficial tiene una explicación desde cómo interactúan las moléculas de agua en las superficies. Esto es un tema que también van a trabajar en fisicoquímica de segundo año, pero no quería dejar de mostrarles algún tipo de explicación, ¿sí? O sea, existen fuerzas entre las moléculas de la superficie que son las que permiten que, en este caso tenemos un mosquito, pueda caminar por el agua. Ahora vamos a continuar viendo otra propiedad también muy interesante, que es que cuando se congela el agua se expande. Esto es algo muy extraño porque la mayoría de los sólidos cuando se enfrían se contraen, no se expanden. Esta propiedad entonces explica por qué el hielo es capaz de flotar sobre el agua líquida. Recordemos cuando vimos densidad que el hielo tiene menor densidad que el agua líquida, por lo tanto, lo menos denso flota, lo más denso se hunde. Esta propiedad es muy buena también en los ambientes acuáticos porque cuando se congelan los lagos, las lagunas, se congelan en la parte superior dejando el agua líquida en la parte inferior y permitiendo que la vida se continúe en las épocas más frías de los inviernos. Veamos un pequeño video para entender mejor esta propiedad. Cuando el agua se congela, cada molécula de H2O forma enlaces puentes de hidrógeno con otras moléculas formando la estructura del hielo. El volumen del hielo se expande mucho, pero esto es muy inusual, ya que el H2O es una de las únicas moléculas en la Tierra que se expande cuando se congela. Ah, por eso el hielo flota. Sí, el hielo flota en el agua porque tiene menor densidad. Si el agua se comportase como la mayoría de las sustancias, el hielo se hundiría. Los lagos y océanos se helarían desde el fondo hasta su superficie. Sin embargo, la parte del hielo que flota previene que el calor del agua del mar se escape al aire, protegiendo de este modo la vida submarina. La última propiedad que vamos a ver hoy se relaciona con el agua como mezcla, ¿sí? La propiedad que tiene es que se la considera el solvente universal, es decir, que tiene la capacidad de disolver una gran cantidad de sustancias, como ya lo hemos trabajado con la actividad experimental número 8 previa a esta actividad, ¿sí? Entonces, lo que podemos saber es que como es un solvente universal, el agua casi en ningún momento la encontramos como sustancia, en general siempre la encontramos como una mezcla, ¿sí? Siempre tiene sustancias disueltas en su interior. Hasta acá llegamos con todas las propiedades del agua, pero hay algo más que tenemos que ver que se relaciona con la potabilización. Cuando nosotros tomamos agua, necesitamos que esa agua sea segura para nuestro cuerpo. Y por eso
lo que hacemos en el proceso de potabilización es retirarle un montón de materiales que están mezclados en esa agua que obtenemos generalmente de los ríos o de las lagunas, del agua dulce. Así que ahora vamos a ver algunas imágenes y videos para comprender este proceso de potabilización. Comencemos viendo un video sobre el proceso de potabilización del agua. Así es como lo hacemos. Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Por el efecto de la gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos se puede usar sistemas de filtración por carbón activo o membranas. A continuación se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente, añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a 5 bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Para controlar y ajustar la calidad del agua, empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora, el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución final a los consumidores. Bueno, acá vamos a ver con un poco más de detalle las etapas, dado que ustedes en su actividad tienen que ir poniendo qué sucede en cada uno de estos números o etapas del proceso de potabilización, ¿sí? Entonces, en el primer momento, esto sería un río o una laguna. Recuerden que solo podemos potabilizar agua dulce, no agua de mar. Entonces, acá lo que tenemos son las tomas, y en las tomas el agua ya es filtrada por unas rejillas. Esto es lo que sucede en la primera etapa del proceso de potabilización. En el segundo momento lo que sucede es que hay unas bombas que lo que hacen es succionar el agua y llevarlas a la planta de tratamiento del agua o planta potabilizadora. En un tercer momento al agua se la coloca en piletones, y en un cuarto momento se le agrega una sustancia que lo que hará es que las partículas se apelmacen y se dirijan hacia el fondo. Es lo que en el video veían como con la palabra flóculos. Son como que las partículas que están todas chiquitas y separadas se junten, pesen más, tengan mayor densidad, mejor dicho, y se vayan hacia el fondo. Esto es lo que sucede en la cuarta etapa. Entonces, entre la tercera y cuarta etapa ocurrió lo que se llama decantación, o sea, en los fondos de los piletones quedan partículas de arcilla, por lo general, en general las conocemos como barro, y en la parte de arriba ya queda el agua mucho más limpia. Entonces, al salir de la cuarta etapa, el agua un poco más limpia es bombeada hacia otros piletones que tienen distintas capas de arenas finas y arenas gruesas. Esto es lo que ocurre entre los puntos 5 y 6.
Entonces, cuando el agua va pasando por las distintas capas de arena fina y de arena gruesa, se retienen las últimas partículas que estaban en suspensión. Por lo tanto, cuando salen de estos piletones de filtración, el agua ya está muchísimo más limpia. Pero cuando llegamos a la séptima etapa, ¿sí?, el agua está limpia de partículas, pero todavía tiene microorganismos que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Entonces, entre la etapa 7 y 8, lo que se hace es desinfectar el agua a partir de agregarle cloro. En nuestro país se le agrega cloro, pero como veían en el video, también hay otras formas de desinfectar el agua, por ejemplo con ozono o con luz ultravioleta. Una vez que ya se produjo la cloración, se almacena esa agua en diferentes tanques que a su vez son enviados a la red de distribución domiciliaria, que sería esto que es el paso 9, en donde el agua llega a los tanques de nuestra casa y de ahí se distribuye hacia justamente hacia las cañerías de nuestro hogar. Y bueno, y así es como el agua pasó desde los ríos o lagunas, por la planta potabilizadora, por la red de distribución hasta llegar a nuestras casas. Llegamos al final de esta clase, nos vemos en la próxima.